capítulo 14, vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 16. Gloria al Señor. Y dice de la siguiente manera, Éxodo del capítulo 14, versículo 13 hasta el 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Imagínese Dios diciéndole a un hombre que divida el mar. Moisés podría haber dicho: ¿qué cara me ves? Pero Dios está diciendo: divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Oremos. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por esa bendición tan grande, Señor, de conocerte entre tantos miles y millones de seres humanos que la luz de tu palabra ha alcanzado nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana aquí presente, cada amigo, amiga. Tú, Dios, estás queriendo despertar en cada uno de nosotros una urgencia de que debemos servirte a ti con todo el corazón. Te pedimos en esta noche que la unción de tu Espíritu no solamente esté sobre mis labios, sino también los oídos, corazones y mentes de cada uno aquí en este lugar. Y que tú, oh Dios, seas glorificado como siempre lo haces y lo quieres hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, que Dios bendiga la lectura de su palabra en este momento. Gloria a Dios. Dios hará lo que Él tiene que hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y lo que hay que hacer es seguir caminando. Es seguir siéndole fiel a Él, es seguir confiando en su palabra, es seguir avanzando y nunca detenernos o pensar que tal vez podemos retractarnos tantito y de alguna manera va a haber alguna bendición en eso. Solo cuando uno sigue caminando es que se parten las aguas. Las aguas no se van a partir nada más estando nosotros ahí de pie esperando. El pueblo de Israel, si ellos hubieran dicho: bueno, a ver que se abran las aguas primero y entonces marchamos. No, Dios les dijo: marchen y yo me encargo del resto. Hagan lo que deben hacer y yo me encargo de lo sobrenatural. Aleluya. Y solo cuando obedecemos a Dios, solo entonces hará Dios la obra. Solo entonces es que Él va a sanar, Él va a suplir las necesidades, Él los va a cuidar, Él los va a proteger. Porque estar sin hacer nada, de brazos cruzados, es solo darle el gusto al diablo. Dejar que eso cale tantito. Porque hay mucha gente que quiere que primero Dios parta las aguas. Que primero haya el milagro, o por lo menos el camino, la solución, la puedan entender o saber claramente. Y entonces tal vez se van a movilizar. Pero Dios dice: así no funcionan las cosas. Con Él no funcionan así. Él dice: tú tienes que marchar, tú tienes que caminar. Por eso la Biblia dice en Marcos el capítulo 16, dice: estas señales seguirán a los que creen. Las señales siguen a los que creen. No es de que los que creen deben estar siguiendo las señales, sino es cuando nosotros creemos y actuamos en base a nuestra fe, que entonces Dios va a obrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y aquí en estos versículos que hemos leído en esta noche, podemos observar la fe extraordinaria de Moisés. Ahora, muchas veces leemos acerca de estos personajes en la Biblia
Y está esa tendencia a pensar que eran superdotados o que de alguna manera ellos no tuvieron los problemas, las luchas, las penas, las situaciones negativas que otros seres humanos han tenido. Pero déjeme decirte, la palabra de Dios dice, por ejemplo, de Elías, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes que las nuestras. Todos esos personajes en la Biblia eran seres humanos como tú y yo en esta noche. No tenían una capacidad especial, incluso leemos de muchos de ellos que incluso pasaron dificultades bastante terribles. Sin embargo, le creyeron a Dios y siguieron avanzando y siguieron agarrados de la mano de Dios. Y entre todos los personajes de la Biblia, probablemente Moisés sea el que sobresalga más. Él por lo menos logró ver milagros como ningún otro ser humano había visto, y no solo milagros en un individuo o en 10 o 15 o 20 personas, sino milagros que afectaron toda una nación. Aleluya. Y Moisés vio a Dios cara a cara. Dios mismo dice que eso ocurrió. Dice la misma Biblia que nadie tuvo una relación con Dios como la que tuvo Moisés. Y cuando analizamos, y sobre todo, por ejemplo, esta historia, una de las más extraordinarias, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo por tierra seca, Dios no le había dicho a Moisés cómo los iba a librar. Por lo tanto, Moisés no sabía. Él no sabía cómo era que Dios los iba a sacar de ese dilema. Él no le había dicho que iban a partir las aguas del mar y que iban a pasar por ahí. Él no había dicho si se iba a abrir la tierra y un túnel iba a aparecer y por ahí iba a ir el pueblo de Israel. O si él iba a destruir a los egipcios para que desaparecieran y ya no los vieran más. Ni tampoco sabía Moisés si tal vez un gran ovni iba a venir y los iba a recoger a todos y se los iba a llevar. O que de repente algunos de esos montes que estaban alrededor desaparecieran y que ellos pudieran pasar por ahí. Moisés no tenía la menor idea cómo era que Dios los iba a librar. Él solo sabía que Dios los iba a librar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y cuando tomamos eso en cuenta y nos damos cuenta de que Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer, entonces es extraordinario cuando analizamos las palabras y lo que les digo al pueblo de Israel. Porque les digo los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aleluya. O sea, él solo tenía la seguridad que Dios iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo iba a hacer? ¿A qué hora lo iba a hacer? Moisés no sabía, pero yo siento que Moisés, a medida que la situación se iba haciendo cada vez más apretada, más imposible, se me da a mí como que Moisés se iba emocionando más. En vez de que él estuviera más nervioso o estuviera más temeroso o tal vez ya empezando a dudar de Dios, sencillamente Moisés iba pensando, wow, esto sí va a requerir un gran milagro. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, pero ya casi no me aguanto. A ver cómo lo va a hacer Dios. Moisés sabía de que Dios no iba a ir para atrás en su promesa y en su palabra. Él solo tenía la seguridad que Dios iba a hacer algo. Sencillamente, hermano, hermana, hay que seguir confiando en Dios. No hay que estar imaginándose cómo lo va a hacer. Solo tú crees en Dios cuando te hagas de un problema. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y precisamente ahí donde está el fracaso muchas veces. Porque cuando nos vemos en una necesidad empezamos a rascarnos la cabeza y a pensar, bueno, ¿cómo lo va a hacer Dios? Hasta ya casi se lo decimos a Dios. Mire Dios, ¿por qué no le tocas a mi tío que tiene dinero? O haz esto, aquello, lo otro. Ya estamos hasta dándole instrucciones a Dios como que si Él no sabe ser Dios.
Pues yo te diré, lleva mucho tiempo siendo Dios. Él sabe cómo ser Dios. Repito, Él sabe cómo ser Dios. Entonces, lo que Él quiere es que tengamos una fe ciega en Él. Ahora, esa expresión es una expresión que a muchos les ofende. Y ellos creen que nadie debe tener una fe ciega en nada ni nadie. Pues déjeme decir, en Dios sí. Porque Dios no falla. Repito, Dios no falla. Y aquí el pueblo de Israel se hallaba en un dilema. Y realmente ellos se hallaban en una situación bastante difícil. Mírenlo al pueblo de Israel. Montañas a ambos lados. El mar Rojo enfrente. Faraón con sus ejércitos que venían atrás. Y no venían para recibirlos de buena gana de regreso a Egipto o traerles regalos. No. Ellos sabían que venían con venganza en su corazón. Y lo único que iba a ocurrir era una terrible masacre. Y parecía como que no había salida. Incluso ya algunos del pueblo empezaron a quejarse contra Moisés, sintiendo que su líder les había fallado a ellos, por no decir Dios les había fallado a ellos. Imagínense al pueblo de Israel, estaban completamente rodeados de peligros, aleluya, o de obstáculos. Incluso parecía como que Dios los había abandonado. Como que se había equivocado, o ellos pensaron que realmente Dios los quería destruir. Hasta entre ellos había quienes estaban diciendo de que Dios los había sacado al desierto solo para acabar con ellos, solo para matarlos. Se sentían mal, atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Se sentían abandonados, pensando que Dios no era todo lo que decía ser, que Dios no estaba cumpliendo su palabra. ¿Cuántas veces no te habrás sentido así? Y puede ser que lo hayas expresado o no lo hayas expresado, pero sí hay momentos que vienen a la mente. Cuando uno se ve en situaciones, tal vez una enfermedad, tal vez un problema en el matrimonio, en la familia, con un hijo, una hija, en el trabajo, y alguien clama a Dios y ora, y como que cuanto más ora, peor se pone. Gloria a Dios, pocos amenes. Pero sabe que es cierto. Cuanto más clama a Dios, más lee la Biblia, como que peor, hasta casi se arrepiente de haber orado. Siente que tal vez si no hubiera orado, pues tal vez Dios sí hubiera contestado. Gloria al Señor, pero el diablo es un mentiroso. Porque el que pone esos pensamientos en nuestra mente es nuestro enemigo. Porque lo que el enemigo quiere hacer es tumbar nuestra fe. Es hacer que nosotros empecemos a pensar mal y pensar de que Dios o no puede, o no quiere, o ha cambiado de opinión. Aleluya. Pero ellos se sentían abandonados. Hoy yo te diré, hermano, hermana, amigo, amiga, en este momento, que cuando tienes tu espalda contra la pared, sin saber qué hacer o a dónde ir, ese es el momento de imposibilidades para Dios. Y ahí es cuando Dios dice, llegó mi hora. Aleluya. Porque yo en esto soy especialista. Cuando dice gloria a Dios, y es cuando Dios hará camino donde no parece haber camino. Un aplauso fuerte para el Señor Jesús en este momento. Y tú puedes estar seguro de que Dios abrirá un camino, porque Él siempre es fiel a su palabra. A su nombre. A su nombre. Él abrirá camino cuando tu carga es pesada. Cuando ya parece como que no hay otra solución y ya estás por tirar la toalla, o puede ser que ya la tiraste. Cuando una pared de circunstancias te tiene llorando en la noche y luchas hasta que tu fuerza se te acaba, Dios te sostendrá suavemente en el refugio de su corazón y forjará un camino para que puedas seguir adelante. Dios sí hará un camino donde no parece haber camino.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el pueblo de Israel empezó a clamarle a Dios. Y en efecto le estaban diciendo a Dios: Dios, ¿qué hacemos? Señor, solo tú sabes. Por lo tanto, dinos, por favor, ¿qué hacemos? Incluso la idea era como que tú eres el que nos metiste en este problema. Aleluya. Y la respuesta de Dios es muy sencilla: sigan caminando. Sigan caminando. Ahora cualquiera puede caminar. Hasta yo puedo caminar con este bastón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Dios dice: aunque ande renco, pero sigue caminando. Está escogiendo, sigue caminando. No te pares. Porque si te paras, es cuando solo le da de gusto al diablo. Y Dios ya no se compromete con nosotros. ¿Se lo estoy explicando en esta noche? Y el pueblo de Israel está clamándole a Dios. Y Él está sencillamente diciéndole: mire, no tiene que hacer nada grande. ¿Saben que andar o caminar es el mejor ejercicio que puede haber para el cuerpo humano? Hoy en día, por ahí en gimnasios, y tienen programas de pilates, y de pilates, y de esto, y de aquello, de otro, y que aquel ejercicio, y que el otro, y que tal y cual. Y todos terminan diciendo: el mejor ejercicio es caminar. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Dios le dijo: sigan caminando. Porque realmente solo cuando uno sigue caminando es que se parten las aguas. Y solo es entonces que Dios abre camino donde no hay camino. No te quedes parado, porque Dios no tiene compromiso con el que solo se queda parado. Cuando dice gloria a Dios, el que se queda paralizado, el que se queda inmóvil, de brazos cruzados, no, para él no tiene nada Dios. Él dice: sigue caminando, haz lo que tú puedes hacer, y lo que tú puedes hacer es seguir caminando. Si tú sigues caminando, comenzando de lo sobrenatural. Cuando dice gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que en efecto Dios les está diciendo: caminen hacia su problema. Oiga, pero Dios no te ha fijado lo que tenemos enfrente. No es una autopista la que está ahí. No es un lugar bien bonito, es agua, es un mar. Nos vamos a ahogar. Dios dice: sigan caminando. Él no dijo lo que iba a hacer, él nada más dijo: sigan caminando. Sigan caminando. Sigan caminando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay demasiados hoy en día, y uno lo escucha tantas veces, donde personas quieren detener todo para resolver algún problema. Y que cuando ya se resuelve ese problema, entonces van a seguir caminando. Y que ya sí, vamos a poder avanzar, ya podemos hacer algo. Pero te diré en esta noche, lo que Dios estaba diciendo es: no te pares hasta resolver el problema. Si no, muévete. Porque no resolverás el problema con solo quedarte parado, paralizado, lleno de miedo, de dudas, falto de fe, sino que resuelves el problema cuando caminas hacia Él. Y eso es lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel, no solo en esa situación, sino en cualquier situación que nos toque enfrentar en la vida, sea en forma individual o en forma colectiva. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre. ¿Y sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Él espera que confiemos en Él. Aleluya. Como David, cuando se vio ante Goliat, echó a correr, pero no de regreso, sino hacia el gigante. Cualquiera que lo hubiera estado viendo a David hubiera dicho: ¡está loco! Mire cómo va corriendo hacia ese hombre que está armado con espada, con un escudo, con una lanza. Ese hombre que está cubierto de armadura desde la cabeza a los pies. Y mírelo, David está loco, mire cómo va corriendo. Pero él estaba haciendo lo que Dios había colocado en su corazón. Y él sabía una de dos: o él moría o Dios ganaba.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y Dios espera que tú y yo confiemos en Él. Aleluya. Y David, cuando empezó a correr hacia el gigante, aleluya, me imagino que lo iba corriendo, agarra y saca una de esas piedrecitas y la empieza a poner en su ondilla, gloria al Señor, y empieza a mover esa ondilla. Alguno dirá, hasta va a tener mala puntería mientras está caminando, especialmente corriendo, aleluya. Pero es que él no estaba esperando de su puntería, él estaba esperando en la puntería de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Así que hay que seguir caminando. Si te detienes, el enemigo te alcanza. Y tu culpa. Después no te quejes. Después no digas, pues mire, hay que ver, mire lo que Dios permitió en mi vida. No, tú te paraste. ¿Para qué te paraste? Tenías que seguir caminando. Y hay que seguir caminando porque solo entonces llegará a donde el enemigo no puede llegar. Repito, a donde el enemigo no puede llegar. Y donde ya no te puede hacer daño. Incluso el faraón, él se atrevió a meterse donde solo le correspondía al pueblo de Dios. El faraón vio las aguas abiertas y él dijo, wow, ahí se metieron el pueblo de Israel, pero yo también. Y también se metió al mar. Él pensó que podía meterse a donde solo debía meterse el pueblo de Dios. ¿Y qué le pasó? Le costó la vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hay lugares por donde no puede llegar el enemigo. Pero tú solo llegas a esos lugares cuando sigues caminando. Cuando tú sigues confiando en Dios, y puede ser que sigas caminando y hasta te estés quitando las lágrimas, pero no te detengas, sigue caminando. Y va a llegar un momento en el enemigo ya no va a poder alcanzarte, no va a poder llegar hasta donde tú estás. ¡Date la gloria a Dios! Y lo peor es de que huyas de un problema. Aleluya. ¿Sabe qué? Los primeritos que están en la lista, el capítulo 21 de Apocalipsis, que van a ir al infierno, ¿sabe cuáles son? Cobardes. Alguno dirá, bueno, yo creo que el primero que Dios va a echar ahí van a ser adúlteros, homicidas, o ladrones, los primeritos dicen que son cobardes. Menos mal que no vino ni uno de estos esta noche. Aleluya. Y si hay uno de esos aquí, por favor, póngase pie y sálgase. No se va de una vez porque el resto de la predicación es solo para los valientes. Por lo tanto, no huyas de un problema o de una situación que está en tu camino, porque tampoco resuelves el problema si huyes de él o si lo abandonas, porque ahí, aleluya, es donde tenemos, por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a la ciudad de Nínive, yo quiero que vayas ahí a predicar. Y Jonás dijo, ahí no. Los ninivenses son los peores enemigos de los judíos. Y más bien quiero que Dios los acabe, que los mate. Si Dios los va a matar en 40 días, pues yo me voy a ir lo más lejos posible y que los va a acabar. Pero ¿qué pasó con Jonás? Dios le tenía un pececito ahí. Y la Biblia dice un pez grande, no dice que era una ballena, no dice qué clase de pez era. Parece como que Dios creó un pez especial para tragarse a Jonás y que se muriera Jonás. Y quién sabe cómo estaría Jonás en el estómago de ese pez. No creo que estaría nada más ahí paradito, arrodillado, sentado en una silla. Quién sabe qué postura tenía y cuánto líquido tenía alrededor y estaría casi ahogándose. Pero él clamó a Dios y le dijo, Señor, perdóname, sácame de aquí y sí voy a ser un predicador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, no debemos huir del problema. Alguien dijo que si algo es digno de hacerse, es digno de hacerse bien.
y hacerlo con todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance. Y en esta historia que tenemos del pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo, lo que observamos es que tu problema se convertirá en tu respuesta. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tu problema se convertirá en tu respuesta. Y al caminar hacia tu problema se convertirá en la misma respuesta. La piedra de tropiezo que parece que te va a destruir es la que se convertirá en la piedra donde pisas para librarte. Aleluya. Pero solo si sigues caminando. Si te paras, tú no vas a pisar en una piedra que te va a sacar del hoyo. Cuando dice gloria a Dios. Y a Dios le encanta convertir maldiciones en bendiciones. A Dios le encanta convertir lo negativo en positivo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Por lo tanto, cuando seguimos caminando y parece como que es un suicidio, como que es un acabose, Dios dice, es que ahí tengo la respuesta. Y nada más ir caminando, yo me encargo el resto. Gloria a Dios. Y necesitas llegar al lugar de la bendición. Porque si sigues caminando, llegarás al lugar donde Dios cumplirá la promesa que Él te ha hecho a ti. Dios así lo dijo. Pero palabras sin acción, palabras sin movimiento, solo trae frustración. Y Dios no quiere que nada más estemos ahí con la palabra y diciendo, pues qué bonito, mire, y que aquí, que allá, y analizando nada más la palabra. No, Señor, hay que movernos en base a la palabra. Y déjeme decirte en esta noche, hermano, hermana, hay una palabra en tu vida y tienes que caminar hacia la palabra y sobre la palabra, porque Dios te quiere bendecir en alguna manera, donde tú en este momento tal vez no te puedes imaginar, pero Él sigue siendo Dios y Él nada más dice, sigue caminando, sigue caminando. A su nombre. Aleluya. Ahora el pueblo de Israel cruzó por tierra seca 2 veces. Primeramente cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, Dios abrió camino en ese mar y cruzaron por tierra seca. O sea que hasta con el lujo ni de tener los guaraches mojados o inundados. Aleluya. Pero esa no fue la única vez, sino que también para entrar a la tierra prometida 40 años más tarde, otra vez el pueblo de Israel tuvo que pasar las aguas. Otra vez tuvo que cruzar por donde no había camino. Ahora la palabra de Dios nos dice claramente, y en 1 Corintios el capítulo 10 así lo dice, de que el hecho de que cruzara el pueblo de Israel el Mar Rojo es simbólico de lo que hoy Dios nos manda, que es el bautismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nadie va a llegar a la tierra prometida sin pasar las aguas. Pero alguno dirá, bueno, entonces hay que bautizarse 2 veces, porque ellos cruzaron 2 veces. Pues resulta que no cruzaron 2 veces. Porque los que salieron de Egipto no fueron los mismos que cruzaron el río Jordán. Los que salieron de Egipto quedaron postrados en el desierto. Y ellos tuvieron su pasar por las aguas. ¿Sí me estoy explicando? Pero la generación que entró a la tierra prometida era la generación que era menos de 20 años cuando salieron de Egipto, y también en su mayoría habían nacido en el desierto. O sea, ellos no habían pasado las aguas. Y Dios dice, sí, yo los quiero bendecir y hay una tierra prometida, pero les toca pasar las aguas. Y la segunda vez, cuando le tocó y ya estaba al mando Josué, al mando del pueblo de Israel, Dios lo hizo de una manera muy diferente. Porque Dios no hace las cosas igual cada vez. Incluso cuántas veces alguien tal vez ha sido sanado hasta de la misma enfermedad, pero Dios nunca lo hace de la misma forma. ¿Y sabe por qué? Porque Él no quiere que nuestra fe esté puesta en nuestra experiencia.
sino que nuestra fe esté puesta en Dios. Un aplauso para el Señor Jesús. La primera vez, Dios le dijo a Moisés: extiende la vara. Y cuando él extendió la vara, el mar se abrió y el pueblo de Israel empezó a marchar y cruzaron el mar. Pero cuando cruzaron el río Jordán, ya fue diferente, porque cuando cruzaron el río Jordán, Dios no hizo que se secara primero el río, sino él le dijo: marchen. Y dice la Biblia que hasta se mojaron los pies los levitas, que iban llevando ese cajón pesado que era el arca del pacto. Y Dios les dijo: siga marchando. Ahora los levitas son simbólicos del ministerio, eran los ministros. Entonces hay que mojarnos los pies. Hay veces cuando Dios permite que hasta toquemos el agua y uno diga: wow, ¿será que se va a abrir o no se va a abrir? Si yo caminando, mejor me freno de una vez antes de que ya me llegue y ya me voy a ahogar. Pero Dios dice: sigue caminando. Que te mojen los pies o no, tú sigue caminando. Tú sigue caminando. Y mientras ellos iban caminando y se mojaron los pies, y la Biblia dice que las aguas le llegaron a los tobillos. Imagínate el pensamiento en la mente de esos levitas. Tal vez ellos estaban diciendo: con Josué como que no va a funcionar, igual que Moisés. Si tuviéramos ese pastor que tuvimos antes. Ese Moy era bueno, pero Josué, quién sabe, lo acaban de instalar también. Porque Moisés murió hace no mucho, y quién sabe, tal vez esto no va a funcionar igual. Es más, este es un río, tiene corriente, y Moisés era el mar y no se movían las aguas como se están moviendo ahora. Pero Dios le dijo a Josué: dile que marche, que no se detenga, que siga caminando. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay veces, hermano, hermana, que te tienes que mojar los pies. ¿Sí me estoy explicando aquí? Donde parece como que no se van a abrir las aguas, pero tú sigues caminando. Si tú haces lo que tú debes hacer, Dios hará lo que a Él le corresponde hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? He visto a los poderes del vivo infierno atacar a los hijos de Dios. He visto la lucha muchas veces en la vida de tantas personas. He visto a personas que no sabían qué hacer o para dónde ir o cómo iba a ser el final. Pero luego he visto algo que solo puede ser dado por el Espíritu Santo. Cuando Él toca una vida y el Espíritu de Dios viene sobre alguien y se para con una resolución, una determinación divina. Y en efecto, ¿cuántas veces alguno dice: infierno, no me importa lo que tú me hagas, no me importa que tires en mi dirección, en mi camino, pero yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir caminando. Es como que si algunos hijos de Dios, cuando se ven en terribles problemas, como que si dicen atormentadores: hagan y digan lo que quieran, pero mi mente está hecha, yo voy a seguir caminando. Y cuando uno ve en eso, siempre hay victoria. Sin duda todos conocen ese canto: este avivamiento, ¿quién lo apagará? El Señor lo ha dado y permanecerá. Lo cantamos aquí en el CP y se canta, es uno de los cantos viejos, antiguos. Pero la forma en que se compuso ese canto tiene una historia realmente tremenda. Y fue en Colombia, al lado del río Magdalena. Un hombre llamado hermano Montenegro, cuando yo era niño, yo lo conocí. Fueron los pastores y pioneros de la iglesia pentecostal de Colombia. Y este hermano en aquel entonces era muy joven. Y él fue a un pueblo a las orillas del río Magdalena, que es el río más largo que tiene el país de Colombia. Y en algunas partes hasta es navegable por la profundidad.
y es un río que irriga una gran parte, sobre todo de la cuenca central del país. Y entonces es un río famoso, y allí pues hay ciudades que están a la ribera de ese río, como también pueblos y ciudades pequeñas. Y el hermano Montenegro eso fue como en el año 1954. Y llegó a ese pueblo para predicar. Colombia en aquel entonces era un país fanáticamente católico, como lo fue México en su pasado, y también en México han habido mártires. Y yo digo mártires cristianos. Gloria a Dios. Y este hermano Montenegro llegó a la plaza central del pueblo y empezó a predicar. Y cuando le escucharon algunos, se hizo una rueda alrededor de él y empezaron a acercarse a él. Y cuando se dieron cuenta que él no era católico y que estaba predicando la palabra de Dios, empezaron a decir: es un protestante, es protestante. Y le llegó a oídos del cura, y el cura dijo: mátenlo. Ese es un protestante, y aquí no necesitamos protestantes, todos somos católicos. Y empezaron y agarraron a pedradas al hermano Montenegro, y se formó una rueda, varios cientos de personas, casi todo el pueblo. No era un pueblo muy grande, pero ellos lo rodearon al hermano y le empezaron a tirar piedras. Y él terminó ahí tendido. Tantas piedras le llovieron que se imaginaron, pues definitivamente tenía que estar muerto. Entonces lo arrastraron y lo llevaron. Sintieron que era como una basura, que ni su cuerpo lo querían en el pueblo. Y fueron y arrojaron fuera del pueblo y lo dejaron ahí pensando que había muerto. Pero el hermano Montenegro no estaba muerto. Recobró la conciencia y otra vez despertó. Estaba muy herido, casi ni se podía mover, y se quedó allí un tiempo mientras iba recobrando un poquito sus fuerzas. Pero el hermano Montenegro había sentido de parte de Dios de ir a predicar a ese pueblo. Entonces no se pudo parar. Él ya no podía casi caminar, pero arrastrándose, el hermano Montenegro regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado. Y mientras él venía arrastrándose, la gente casi ni podía creer que este hombre pudiera, primero, que estuviera vivo, y en segundo lugar, pues ya hasta veían con tremendo respeto y esfuerzo que él estaba haciendo, y pensaban: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y el hermano Montenegro se tardó un buen rato para poder llegar desde la orilla del pueblo y otra vez al mismo lugar donde lo habían apedreado. No se podía levantar, pero cuando llegó allí sobre un codo, él nada más apoyado de un codo, siguió predicando. Gloria a Dios. Aleluya. Y el poder de Dios empezó a obrar en ese pueblo. Y en 2 semanas, todo el pueblo fue bautizado en el nombre precioso del Señor. Bendito sea Dios. Hubo un tremendo avivamiento allí en ese pueblo. Y por varias semanas, según recuerdo, como unas 4 o 5 semanas, incluso casi nadie fue a trabajar. Eran cultos día y noche, orando y clamando a Dios, y cantando y alabando y glorificando a Dios. Era un pueblo de pescadores sobre el río Magdalena. Y por fin alguien dijo: bueno, tenemos que volver a la pesca, o si no nos vamos a morir de hambre aquí. Necesitamos regresar a nuestro trabajo. Y entonces ellos recogieron sus barcas y sus redes, y los hombres salieron al río para pescar. Y a lo que iban en sus barcas, alguien dijo: bueno, ¿y ahora qué vamos a cantar? Antes cantábamos las canciones de los amores perdidos y todas esas cosas. ¿Y ahora qué vamos a cantar? Y mientras iban y se preguntaban el uno al otro, un joven que iba en una de esas barcas
Él empezó a cantar y compuso ese canto. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Gloria a Dios. El Señor lo ha dado, permanecerá. Ni las pruebas, ni las luchas, nada lo podrá pagar. Manda el fuego, santifícalo, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese canto, imagínense cuántos años lleva, más de 60 años. Sin embargo, todavía se canta. Porque nació en un momento de sacrificio, un momento de inspiración. Nació en el fuego. Pero dentro de lo que ese canto está diciendo, sigue caminando. No te detengas. Porque la bendición de Dios, el avivamiento, lo que Dios tenga para tu vida, es cuando uno sigue avanzando, sigue caminando. Y puede ser que en alguna ocasión como que te tienes que arrastrar, pero no le des el gusto al diablo. No le digas, diablo, yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir, porque yo sé que el milagro está ahí adelante. En algún lugar, pero yo voy a seguir, no me paro, no me detengo. Levantemos esas manos al cielo en este momento. Señor Jesús,